Bienvenido a un nuevo espacio de Buenos Humos. El Diego es uno de los personajes más queridos por todos los argentinos, y digo es porque sigue siendo en el corazón de todos, idolatrado en todo el mundo y una de las personalidades quizá de las que más se ha hablado, tanto en su vida profesional como en su vida privada. Sin embargo, mucha gente no conoce cómo comienza a fumar habanos Diego Armando Maradona. Y les cuento a raíz de esto, una pequeña anécdota. Año 1998, casamiento de Valeria Massa con Alejandro Gravier. Alejandro era nuestro cliente, nos pide un servicio de habanos y vamos al hipódromo de San Isidro, donde se hace una fiesta espectacular con 1.200 invitados y muchas personalidades, Guillermo Vila, Susana Jiménez y por supuesto también invitado Diego Armando Maradona. Nosotros teníamos un living donde se ofrecían los habanos, me acuerdo que era Montecristo número 4, un gran habano, un habano de categoría, y la gente se acercaba a ese living y pedía un habano, nosotros se lo cortábamos, se lo encendíamos, hacíamos toda la ceremonia. En un momento se acerca el Diego, mira y pregunta de qué se trataba, entonces le cuento un poquito de qué se trataba el habano, cómo se fumaba, me dice, yo quiero. Bueno, por supuesto, se lo corté, se lo encendí, y ahí comienza Diego a fumar habanos y nunca más lo abandona porque realmente se enamoró del habano. Al principio fumaba Romeo y Julieta y después, como suele pasar con los fumadores, uno va queriendo como mayor potencia, mayor cuerpo y termina fumando robustos de cohiba, su habano preferido. Por supuesto, desde ese momento nosotros fuimos su proveedor siempre que el Diego estuvo en la República Argentina. De hecho, hay un recuerdo muy lindo. Nosotros estábamos acá en este mismo local, en el microcentro, con la cortina baja porque ya eran las 7 de la tarde, habíamos cerrado, y nos golpea la puerta, pregunto quién era, porque hacer una persiana ciega es medio a veces peligroso, y me contesta, soy don Diego, vengo a buscar los habanos para mi hijo. Y era el papá de Diego Armando Maradona, un hombre sencillo, humilde, realmente maravilloso. Tuvimos una pequeña charla. Por supuesto, ha venido Lalo a buscar sus habanos, su hermano, es decir, a veces un cadete, pero siempre que estaba en la Argentina, nosotros le proveíamos de sus robustos de cohiba, siempre y cuando había, ¿no? Y si no, tenía como alternativa Romeo y Julieta. Un hermoso recuerdo del Diego, que, bueno, nos enorgullece como tabaqueros y también como amigos, porque él nos ha firmado fotos, nos ha firmado botellas de vino. Hemos tenido una linda relación comercial, pero muy linda. Así que bueno, yo los espero a la próxima para contar alguna otra anécdota o algún otro tip sobre la Habana. Muy buenos humos.